Sí, ya Bueno, me puse al día. entonces, vamos a revisarlos. Vamos a revisarlos a ver qué dudas tenemos por ahí. Sí. Entonces los ejercicios están por acá. Calcular área de un triángulo. Yo les puse unas fórmulas, pero la idea era que ustedes las consultaran, las tuvieran claras, ¿sí? Pero el área de un triángulo, si es base por altura, dividido 2. Entonces, ¿quién lo realizó? ¿Quién lo quiere compartir? Valentina lo tiene. Compártalo, pues. Pero hable duro. Tiene que hablar duro que le llegue hasta este computador. Bueno, este es mi ejercicio. Bien. ¿Sí la escuchan? Sí. Ah, bueno, sí vale. Sí. Hable duro. Bueno, como saben, para hallar la área del triángulo hay que multiplicar la base por altura y eso se divide por 2. Entonces, bueno, acá lo voy a ejecutar. Ingrese la base. 10. Pongamos 10. Ingrese la altura. Pongamos 10. Entonces acá me dice, el área del triángulo es 75. Y así es que se halla. Bien. Ese es un ejercicio como los que hemos venido trabajando normalmente. ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio? Gracias, Vale. Por mi No parte, más. no fue el único que me dio. Bueno, Y el segundo. listo. Mayra, Patti, amor. Bien, bien. Bien, Bueno. Ahora, calcular el área de un rectángulo. Es como aplicar otra fórmula, ¿sí? Entonces, el área del rectángulo se calcula... altura por base. Sí. ¿Quién lo realizó? Yo. yo. ¿Quién dijo yo? Yo. Hágale pues. Yo. Que Valentina hoy sí los hizo. Bueno, esperen, yo los de área. Bueno, ese es mi segundo ejercicio. Era multiplicar la base por la altura. Entonces acá lo voy a ejecutar para que vean. Ay. Bueno, pongámosle 12. ¿Cierto? La base. Ajá. Otro número puede ser, bueno, el que sea, 14. Entonces acá me dice el área del rectángulo es 168. ¿Y qué unidades? ¿Cómo así? Un rectángulo de centímetros cuadrados. Eso te iba a decir, María, hay que decirle, desde que uno pide la información, tiene que decirle en qué unidades. Ingrese el área, la base en metros, la altura en metros o en centímetros, para que el resultado tenga unas unidades coherentes. En cuadrados, sí. Sí, sería, digamos, lo ideal, que uno supiera con qué unidad está trabajando. Al menos ahorita, el hecho de que hagamos bien la operación y que sepamos poner el flujo en el programa, pues ya vamos bien. Ponerle las unidades es cuestión como de maquillarlo. Tercero, convertir un número dado en segundos en sus respectivos minutos y segundos. ¿Quién trabajó este? No, Yo lo trabajé, pero no alcancé cómo hacer la otra, no sé, no sabía cómo volver los segundos. Compártanoslo, tío. Ya, Ya va. Ahí, ya. mire. Entonces, convertir un número dado en segundos en sus respectivos minutos y segundos. Algoritmo de minutos y segundos. Definir el número como real. Escribir el número en segundos. Leer número. Operaciones número 260
porque me lo dan en segundos, lo divido por 60 para que me dé los minutos. Sí, Le doy la operación y truncar para que me dé un número entero, que sería el número en minutos. Pero de ahí sí. para allá ya no. Entonces, por ejemplo, le doy 84. Operación 1, porque es un minuto, ¿cierto? Me quedarían 24 segundos que ya yo de aquí para adelante ya no fui capaz de hacerlo y le metía mods, le metía otras cosas y no me cuadraba. Ok. Entonces Si vamos a quieres ver. lo proyecto. Si quieres lo proyecto para que... Sí. Sí. Vamos a ver cómo calcularíamos los segundos. O díctemelo para que lo hagamos. Ah, bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Lo haces o lo proyecto? Que yo sí lo tengo, si quieres. No es mejor que pagar de hacer este y ya después Sí. vete al tuyo que hiciste. Ah, bueno, no, yo es porque sí, es faltaba el pedacito que usted, no se faltaba, Galadriel, no hay problema. Bueno, hay varias formas. Ujú. Entonces, la idea es entender bien el ejercicio inicialmente, ¿sí? Entonces, si yo tengo un valor en minutos, digamos que me dieron 123, ve un valor en segundos, 123 segundos. Para entender bien lo que necesitamos hacer, pues, a ver, eso no, digámosle nuevo. Entonces, si me dicen que hay 123, $123 segundos, ¿cuál debería ser la respuesta? Tengo que sacarle los minutos. Para sacar los minutos, sería igual a 123 segundos dividido 60. Ahí sacaría los minutos, pero esto puede Sí. que me dé una parte decimal. Ujú. Entonces, como hizo mi tío, pues hay que truncar esa parte decimal y que quede solamente la parte entera. Aquí tengo los minutos, ¿sí? ¿Cómo saco los segundos? Entonces vamos a ver, 123 dividido 60 me da 2.05, ¿sí? Digamos que será medio minuto. Pongámosle de 125 para que nos dé al menos, de medio segundo, para que nos dé al menos un segundo. 125 dividido 60. Entonces, esto nos da, perdón. $2.08. ¡Ah! 140. Sé que lo que al menos quede un segundo. $140 dividido 60, igual. Listo. Acá nos da 2.33, ¿sí? Pero el 33, digamos que no serían 2 minutos con 33 segundos, sino que esta es como la proporción con respecto a los segundos que se están dividiendo. Entonces, tendríamos que saber el sobrante de esta división para saber realmente cuánto es que le falta en segundos. Si aquí O sea, vemos... serían 20 segundos, pues por decir algo así, ya. Sí, porque 6 y 6 son 12 y quedan 20 segundos en el aire. Sí, entonces recuerden que nosotros vimos que hay una operación módulo. Si yo le digo escribir, y voy a escribir acá, solamente voy a sacar 140 módulo, lo voy a poner así, módulo 60. ¿Sí? A ver qué resultado nos da. Estamos buscando un 20, ¿sí? Entonces, este 20 sería el sobrante de la división de 120, 140 en este caso, dividido 60. Entonces, al ser el sobrante, aquí están los segundos. Sí. Entonces, ahí Ah, sí. Maru, sí, es que yo no supe cómo meter el dato de 140 y 60. Yo lo puse a un ladito, le puse la división. Ah, Entonces ya, ok.
Entonces, digamos que así entendemos que cómo se resuelve el ejercicio. De otra forma más larga, vamos a resolverlo, digamos, de otra forma más larga. Entonces yo le digo, escribir. Entonces, escriba un número en segundos. Y voy a leer el número en segundos. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito? Voy a convertir segundos a minutos y truncar parte decimal. Entonces yo cojo y digo, aquí es donde yo puedo usar las variables, ¿sí? Entonces yo puedo definir una variable, digamos que yo acá de una vez las voy a definir. Definir y voy a poner número de segundos va a ser un real, ¿sí? Y digamos que minutos va a ser un entero de una vez. Si yo saco esta división, va a decir minutos, va a ser igual. ¿A qué? A estos segundos ingresados, número de segundos, dividido 60, que es la operación normal. Ahora voy a mirar qué resultado obtengo. Escribir minutos. Esto sería minutos. $140. No coinciden los tipos de valor al asignar. Ok, entonces tengo un error inicial porque acá me da un número real. Entonces, este también lo tengo que definir como un número real. Entonces, de una vez lo voy a poner acá y me evito esta línea. Ya tengo dos variables, segundo, número de segundos y los minutos. Entonces, vamos a ver acá qué resultado tengo. 140. Ya me dice minutos. 2.33. Es decir, que tengo que sacarle el 2. Para eso, entonces ya digo que pongo la función trunc y saco los minutos exactos. ¿Sí? Minutos 2. Pero entonces, para ser más claro, voy a poner acá, escribir el resultado de la división para saber de una vez este valor. Entonces yo puedo hacer las operaciones en línea, es decir, directamente en el momento que estoy haciendo el escribir, o puedo llevarlas a una variable y trabajarlas hasta el punto donde yo quiera reducirlas. Por ejemplo, aquí yo lo quiero reducir a los minutos, entonces ya tengo los minutos. Ahora, ¿cómo hallo los segundos? Entonces, si los llevo más largos sin utilizar el módulo, pues yo ya sé, por ejemplo, que acá obtengo una cantidad de minutos. Si esos minutos los multiplico por 60, me va a dar los segundos. ¿Sí? Y ya si a esos segundos le resto el valor inicial, pues me va a dar el número de segundos restante. Entonces yo digo, sí. Tengo 140 inicialmente. Se divide en 60. Me da 2.33. Listo. Pero, entonces, ya yo digo, ok, ese 2 por 60 me va a dar un número de segundos. Y como inicialmente me dieron un valor, entonces voy a restar ese valor. Me dieron 140. Le resto 120, ahí me quedan los 20 segundos. Esa operación, digamos, la reducimos con el módulo, pero entonces yo puedo decir de una vez acá. Segundos. Entonces ya sé que este segundos va a ser un dato entero. De hecho, lo voy a poner acá porque me lo está marcando como, a ver, segundos igual. ¿A qué sería igual? A los minutos por 60. ¿Sí? Y esto sería
restarle el número de segundos. Lo resto primero para que me dé un valor positivo, porque acá este valor va a ser más grande. Entonces, el número de segundos menos minutos por 60 me va a dar los segundos restantes. Y aquí puedo definir estos segundos restantes como un dato entero. Y ya tengo los minutos y los segundos, entonces yo ya puedo decir. Voy a poner acá. Número segundos. Número segundos son ¿cuántos minutos? Tantos minutos con tantos segundos. Ya lo lanzo. 140. El resultado de la edición es 2.33. 140 son 2 minutos con 20 segundos. Ya, si lo quiero aplicar, lo siento. Si lo quiero aplicar con módulo, pues ya simplemente en vez de esta operación hago el módulo porque yo sé que el módulo es el restante de la división. Vamos a poner cualquier valor. Estos son 205 minutos con 45 segundos y así, digámoslo, sucesivamente. Entonces aquí tenemos dos maneras de hallar los segundos. ¿Sí me hago entender con esa operación? El tema de estos ejercicios es hallar la operación adecuada para uno poder Sí. trabajarlo. Con la operación, ¿y cómo se pone el mod? Se pone minutos antes y 60 después de mod, ok. Sí, es el número módulo tal. Por ejemplo, es lo mismo que una división, sino que es con módulo. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la división número de segundos, módulo 60, dividido 60. Este es el dato que me saca el dividendo divisor, cociente y residuo. ¿Sí o qué? El cociente. Acá la división me saca el cociente, pero yo necesito el residuo, entonces no haría esto, sino que pondría mod. O el símbolo de porcentaje también es el símbolo de módulo. Ya, ¿por qué se pone trunc? Trunc, porque recuerden que trunc es una función que lo que hace es sacar la parte entera de un decimal dado. Sí. Acá nos dice, por eso vimos estas funciones en la clase pasada. Trunc devuelve la parte entera de x. ¿Y x qué sería? Un decimal. Entonces, si yo le paso 2.33, el trunc me va a generar un 2. Sí. Igual a 2 cuando lo trunco. Y acá entonces puedo reemplazar esta operación por la misma que esta, pero trabajando con módulo. Número segundos, módulo 60. Leandro, ¿cómo la resolvió? Y Mayra, ¿cómo la resolvieron? A proyecto. Sí. Es la manzana. Qué bien, gracias. Ya ve, es cuál, el de, ¿qué se llama? Es que todo esto ya es lleno de ejercicios. Se llama minutos y segundos. A ver. Vamos a ver cómo es que lo puse yo acá. Cálculo. Funciones. Promedio. Tiempo, segundo, así.
Entonces, mira, definir tiempo como real, tiempo S, que es en segundos. Definir tiempo M como real. Entonces le digo, escriba, ingrese el tiempo en segundos. Leer tiempo S. Tiempo M es igual, tiempo S sobre 60. Aunque después eso no sirvió porque entonces lo mismo, pues cierto. Entonces yo digo, bueno, sí, acá es para truncar simplemente eso, pero pude haber truncado como tú lo hiciste. Escribir el tiempo es trunc. Mejor dicho, bueno, dejémoslo así. El tiempo es trunc, tiempo en minutos. Y minutos, tiempo es mod 60 en segundos. Entonces, por Está bien. ejemplo, entonces mira, el tiempo es 3 minutos, 20 segundos. Eso. Ya lo que pasa es que usted quiso trabajar las operaciones en la línea 7, pues el Ah, sí, truncar pero aquí y el es que lo módulo. mezclé. Pero es que lo mezclé tan raro. Allí la hice y aquí la volví a hacer. Es mejor hacer así como tú hiciste y eliminar esto. Eso es todo. Y elimino esto. Entonces no tengo que definir esto y queda igual. Para evitar, pues para eliminar líneas y dar lo mismo. Sí, debe dar lo mismo. La misma cosa. Para hacerlo más cortico. Exacto. Entonces, eso depende como nosotros lo planteemos. Que sí es bueno separar, por ejemplo, ese trunc tiempo de seguido 60, yo sé que son los minutos, llevármela a una variable. Y lo mismo tiempo de ese módulo 60, para que Ah, no bueno. sea más entendible. O sea, si yo llego y hago eso, pues ya voy a decir, el tiempo es minutos y luego segundos. Entonces va a quedar más claro el código al momento de leerlo, a uno tener que interpretar en ese momento la operación que se hace. Ok. Sí, como tenía una partecita ahí. Ujú. Por ejemplo, la otra, y la otra forma que tú explicas, por ejemplo, es que hay muchas formas de hacer los segundos. Ujú. Si uno lo explica en segundos, puede ser el mismo resultado que te dio. Mira que lo mismo. Punto 3333 por 60. Pues ya es lo que tú Exacto. decías, es buscarle la forma, que es todo lo mismo. Coger Punto la tres parte por 60 decimal da por 20. el 6, Y que es por multiplicarlo lo que por se está 20. dividiendo. Sí, es eso. Es que es eso, es cada uno que le busque la forma como lo entienda, ¿cierto? Más fácil. Entonces, ahí que, ¿cuál es el tema? Si no lo comprendemos como para hacerlo en código, hay que comprenderlo haciendo un ejercicio en un papel. Sí, una, dos, tres veces hasta que nos quede claro qué operación hay que hacer con esos números. Para que al momento de llevarlo al código, pues ya lo hagamos bien, lo hagamos rápido, sepamos que en dónde tenemos los valores. Generalmente los valores se tienen en variables. Y ya uno aplica las operaciones donde las quiera realizar, lo ideal es que las lleve a variables. Mayra, ¿cómo lo hizo? Yo lo había hecho mal, porque había separado minutos de segundos, pero no los había integrado. Entonces ya sé, ya lo organizo. ¿No lo va a mostrar? Ya lo dañé, Ah, porque lo bueno. estaba organizando a medida que ustedes lo iban. Bueno, Entonces, camino. pero entonces les quedó claro, amor. Bueno, vale. Le quedó claro cómo había que complementarlo. Y la prima Patti, y Daniel, y Sofía, ¿qué? Claro, me quedó claro, yo lo hice como usted lo hizo. Bueno, perfecto. Sí, eso aplica la lógica, ya que se lo lleva a un nivel de pronto por el tema de la operación matemática, pues ya, eso es nivel Leandro. Pero bien. Sí, sí, así es. Listo, convertir grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Qué es lo más importante aquí? Saber cuál es la operación para convertir grados centígrados a grados Fahrenheit. Ya al aplicarla es cuestión de saber hacer el algoritmo, pero la operación ya está, ¿sí? ¿Quién lo quiere compartir? Yo. Compártalo, pues vale. Bueno, ese es mi ejercicio. Ujú. Bueno, entonces vamos acá a ejecutar. Bueno, a poner, pongámosle 40 grados.
Entonces acá me dice, tus 40 grados centígrados son iguales a 104 grados Fahrenheit. Bien. Y cierre un momentico. ¿Y cómo es la operación que aplicó? Explique el código. No, El código que hizo ahí. La línea 2, ¿para qué es? Escribir, ¿qué para hace? ingresar los grados centígrados, Y la 3. para que la persona ingrese los grados centígrados. La 2 y la 3 para lo mismo. No, Entonces, para... la 2 lo solicita Ah, y la 3 es para que la persona lo ingrese. y quede guardado en una variable que se llama grados centígrados. Ujú. Sí. ¿Y ya qué es operación? La fórmula que usted nos dio. Usted la buscó en internet. Sí, también Ah, busqué bien. en- La valió. Operación es una variable que usted está asignando con el resultado de esa fórmula. Sí. Pilas, pues que por eso hay que ya manejar esos términos. Sí, operación es una variable. Leer grados centígrados es otra variable, solamente que la variable de grados centígrados se carga con la información que nos ingrese el usuario. La variable operación se carga con el valor que resulte de la operación de 1.8 por grados centígrados por 32. Y ya en el escribir, simplemente usted está concatenando todo y mostrándoselo en la pantalla a la persona que está viendo. Excelente. Entonces, sigamos con este. Se desea encontrar la longitud y área de un círculo de radio igual a cualquier radio. ¿Sí? Igual a que cualquier radio. ¿Esto qué significa? Que habría que solicitarle al usuario el radio del círculo para hallar la longitud y el área. Entonces, por acá tenemos una fórmula. Longitud va a ser igual a 2 por pi por r. Área va a ser igual a pi por radio, ¿sí? O por radio al cuadrado. ¿Quién lo trabajó? Yo. Leandro, entonces compártanlo por favor. No, mi amor. Vale, mire pues, que hay una parte que usted no la hizo bien ahí. Leandro, ¿usted está hablando? Sí, ¿Alguien lo estaba está? hablando y tenía apagado el micrófono. Bueno, Ah, no, bueno. que lo que estaba haciendo ahora, que es definir, como son el mismo tipo de variables en una sola línea separadas por coma. Definir Eso. radio, área y longitud como reales, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces lo que pregunta es, escribe al radio en metros. Yo sí le puse pues para poderle dar unidades. Leer Listo. radio. Cálculo longitud, que es 2 por pi por el radio. Y Ujú. área es pi por el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a resultar? La longitud del círculo es, el resultado de longitud en metros y su área es en metros cuadrados. Entonces, vamos a ver. Exacto. Por ejemplo, 2, me va a convenir que son, mira, es lo mismo. 2, la longitud del círculo es 12.56 metros cuadrados, metros y su área es lo mismo. Pero si pongo un valor diferente, por ejemplo, el 3, ya si no no concuerda. La longitud del círculo es 18.849 metros y su área es 28.27 metros cuadrados. Acá me faltó este espacio. Listo. ¿Alguna pregunta? Valentina, muestre usted cómo lo hizo para que lo mire de pronto cuál era la situación que hay que corregir ahí. Te mojo. No, no sé.
Valentina, vea. Longitud igual a 2 por 3,14. Está bien que es lo que vale el pi. Pero el pi es una constante que es 3,1416, ta. Matías, mi amor, esperen. Ya viene la tía, espere. Entonces, ahí lo mejor es utilizar la función pi que sabemos que Leandro la usó. Sí. Entonces, una cosa es corregir esa. Y la otra es que está pidiendo otra vez el radio en la línea 8 para hacer la otra operación, pero usted ya lo había solicitado en la línea 3. Entonces, estás pidiendo doblemente los datos. Entonces, será como para que verificara. Entonces borraría la línea 8 y la línea 9. Pues para que... Exacto, no se necesitaría. Y corregiría la fórmula para hacerla mejor. Ya no sería 3,14, sino pi y llamas a la función pi. Dejaste de compartir. Bueno, bien. Listo. ¿Alguna duda sobre ese? Puedes simplemente aplicar fórmulas, solicitar datos, aplicar fórmulas. Tío, ¿cómo vamos? ¿Se fue el tío? Parece. Y Mayra. No, yo estoy acá, pero yo entiendo como te entiendo. Listo. Entonces, sigamos al 6. Leer el sueldo de 3 empleados y aplicarle un aumento del 10, del 12 y del 15 respectivamente. Mostrar el sueldo, el aumento y el sueldo más el aumento de cada uno. ¿Cómo haríamos este? Vamos a leer el sueldo de 3 empleados. Y a cada uno hay que aplicarle un aumento. Y ya se le muestra el sueldo más el aumento y, digamos, el sueldo final. Yo lo hice. Listo. Bien. Compártalo, Mayra. Por favor. Ok. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok, bueno. Lo primero fue definir las variables que iban a necesitar, que son 3. Los de los salarios, los 3 salarios que debe ingresar el usuario. Acá en escribir se las solicité, que ingrese los salarios de los 3 empleados separados por ente. Okay. No sé si aquí era mejor hacerlo por separado o quemar, o que de pronto no, eso es depende de como uno lo quiera trabajar. Entonces, a mí me parece bien así porque reduce. Listo, Desde que la instrucción esté clara. Ok. Acá en leer ya capturé las 3 variables. Y lo primero que hice luego de eso fue calcular el aumento de los salarios. Como dice que respectivamente, entonces al salario 1 le aumento 10, al 2 le aumento 12 y al 3 le aumento 15. Sí. Entonces hice pues como la fórmula, ¿cierto? Con porcentaje de cada uno. Bien. Y luego necesitaba ya saber el salario total con el aumento, porque eso también hay que mostrarlo en la consola. Entonces ya tomé el salario normal más el aumento, que eso ya me da el total, ¿cierto? El total de cada uno, incluyendo el aumento. Y acá ya en escribir los mostré, el salario, luego el aumento y luego el total. Bien. Queda acá. Entonces dice, ingrese el salario de 3 empleados separados por ente. 1.500.000. 3 y pongámosle 2. Y ya sale acá, se desprende todo. Empleado 1, salario,
el aumento del 10% le queda en 150 y recibe un salario total de 1.650.000. Y lo mismo con el empleado 2 y el empleado 3. Bien, ahí de pronto lo único, Mayra, es que así como definen las variables de salario, también hay que definir las variables de aumento. Porque también son variables dentro del programa, aumento y O total. sea que las de aumento y las de total también las leo, las capturo. No, una cosa es definirlas y otra de dónde es el origen del dato que se almacena en ellas. Entonces, la línea 5 que dice definir salario, Ah, ya lo entendí. también Tengo que las definir variables todo. aumento 1, 2 y 3 y total 1, 2 y 3 deberían estar dentro de esa línea. Ok. Porque todas son reales. Si algunas fueran de otro tipo, pues se aumenta una línea que diga definir tales variables como el tipo de dato que sean. Ujú. Listo. Listo, Maru, gracias. Lo que pasa es que cuando las hacemos, por ejemplo, como la línea 9, 10 y 11 que se ponen, digamos que el programa en ese momento sabe que ya hay un definir de fondo. Sí, no te pide exactamente que lo definas, pero normalmente la variable que se use hay que definirla. Listo. ¿Alguna Listo, duda Maru. con este? Leandro también lo hizo así. Pues la forma, a ver, es que es una cosa, yo omití los cálculos, pero los mostré, porque me decías ahora que es mejor mostrar de dónde salen todas las variables, y que les muestro que es lo mismo que estamos haciendo, pero Ok, yo lo omití, lo omití. hágale, Leandro, por favor. Me da pues supongo lo mismo, pero mira, ¿qué dice? Simplemente aquí muestro todo, ¿cierto? Ujú. Entonces es lo mismo, defino sueldo 1, sueldo 2, 3, bueno, como entero lo definí yo. Ingreso el sueldo del primer empleado, sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3 y los leo pues normal. Y luego le digo, en una línea le digo que escriba lo del primer empleado, en otra línea lo del segundo y en otra lo del tercero. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de Mayra. 1.500.000 pues, mira cómo me lo muestra. El sueldo del primer empleado es 1.500.000, su aumento es 150.000 pesos y el sueldo con el aumento es 1.650.000. Eso. Una forma pues como que lo Pero muestra. no le faltó como porcentaje saber cuánto era, o eso no importa ahí. Sí, él lo Pues sí, multiplicó. es mejor. No, Freddy dice por qué no le puse. El 10% equivale a 150 Ah, mil, pero ok. si es mejor ser más El específicos. aumento Es que del como los... 10. sí, es mejor Por ser más eso específicos. entonces, de pronto como lo hizo Mayra, se nota una estructura donde se lee más fácilmente qué hace el programa. Así es. Sí. Entonces, la idea es ir tomando como esas prácticas para no tener esas líneas tan largas que mezclen tantas operaciones, sino que ya les llegue la variable directa. Valentina, ¿sí miraste cómo era ese ejercicio? Bien. Vamos al otro. Crear un programa que lea una cantidad depositada en el banco y calcule la cantidad final después de aplicar el 20% de intereses. Bueno, creo que lo hemos trabajado bastante. Sí, calcular el porcentaje, que viene siendo prácticamente este. Lo voy a pasar para que nos dé el tiempo de practicar el otro. Crear un programa que muestre el porcentaje de hombres y mujeres en un salón. ¿Cómo trabajaron ese? ¿Quién lo trabajó? Compártalo, pues vale.
Bueno, vamos a ejecutarlo. Ujú. Duro, duro, hable duro. Ingrese el número de mujeres y hombres que hay en un salón. Pongámosle 80. Cantidad de género de mujeres. Pongámosle 40. Cantidad de mujeres del 50%. Cantidad de género de hombres. Pongámosle y ya. Y hágalo otra vez con otros valores que nos den el 50%. Le tenía que poner true. No. No, 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 está bien. La cantidad de mujeres es 58.33%. Y entonces ahí, ¿qué hacen? Escribe la cantidad de hombres. Ajá, y aparece ya otro. Escríbala pues. Vale, 45. Y si le dijo que eran 60 en el salón, porque 45 más 35 no da 60. ¿Sí ve? Es Ay. que tiene que ser que no puede meter esos datos así. Tiene que ser. Exacto. Miremos el ejercicio. Está, digamos que está pidiendo datos de más. Está bien planteado, pero le está sobrando código. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que, bueno, listo, si va a pedir el total de hombres y mujeres y luego dices cuántas de esos son mujeres, ya tú sabes que si hay una resta entre ese total y mujeres, lo que queda es la cantidad de hombres. Y sobre ese trabaja y no tiene que pedir la cantidad de hombres. ¿Quién más lo trabajó para que Valentina vea de pronto Yo. cómo se produce el ejercicio? Mire, pues, vale, cómo lo trabajó Leandro. Ya voy. No, espere que estoy en clase. Un momentico. Ya voy, Cami. Ahorita. Entonces, porcentajes hombres y mujeres, ¿cierto? Salón. ¿Cómo lo llamé? A ver. Notas, primera asignatura. Los pelos por fecha, ¿no? Ah, sí. Tienes razón, Fred. Gracias. A ver, aquí cómo me salen. Estos son los de hoy. Entonces, círculo, tiempo, triángulo, porcentaje, hombres y a la aquí. Entonces, definir. HMU. Claro. Porcentaje. Entonces, definir número M como entero y número H como entero. Escribir, ingrese el número de mujeres del salón, leer número M. Y ingrese el número de hombres del salón, leer número H. Yo estoy saltándome lo que hacía antes, que siempre ponía la variable, pero hay que volver entonces a eso, porque yo pensé que era que así reducía pues como código, pero sí hay que poner más bien la variable después de este y después leer la variable, ¿cierto? Como tú Sí, es dices, mejor. porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, por ejemplo. Pero entonces yo aquí calculo, mira, entonces yo calculo el número de mujeres sobre el número de mujeres más hombres por 100 y me da el porcentaje, ¿cierto? Y lo mismo para hombres, el número de hombres sobre el número de hombres más mujeres por 100. Entonces, como él tiene dos variables, no se me enreda con 3. El número de mujeres, entonces, por ejemplo, son 50 y 30 mujeres y 20 hombres. Entonces, mira, el porcentaje de mujeres es 60 y el porcentaje de hombres es 40%. Entonces, son, por ejemplo, 25 mujeres y 35 hombres. Entonces, el 41.67 son mujeres y el 58.33 son hombres. Eso, y ahí el porcentaje siempre va a dar 100. Ah, sí, la suma de estos dos, por eso mismo, porque siempre lo relaciono por el mismo valor, mira, Valentina, sobre el mismo valor siempre, sobre el número de hombres más número de mujeres. Siempre lo tengo que relacionar por el mismo, porque si no, él no va, y ahí no le tengo que decir número de
total porque ya sabe que el número total es la suma de los dos. Lo que tú Es la decías, suma Mari. de los dos. Entonces no es de Sí. pedir el total, sino de pedir cuántos hombres y cuántas mujeres y ya el total lo hace uno en el ejercicio. El total es hombres más la cantidad de mujeres. Bien. Bueno, el último. Hacer un programa que determine el tipo de triángulo dependiendo de la longitud de sus lados. Los tipos de triángulos son equilátero, isósceles y escaleno. ¿Quién lo trabajó? Yo. Compártalo, Mayra, por favor. Ya en mi pantalla. Sí, Sí. Sí, sí. sí. Ok, me queda claro. Bueno, lo primero es saber cuáles son las condiciones de longitud de cada triángulo, ¿cierto? Es equilátero cuando sus lados son iguales, isósceles cuando hay dos lados iguales y escaleno cuando los tres son diferentes. Entonces aquí lo primero que hice fue definir las variables que iba a utilizar, que son los tres lados del triángulo. Le solicité al usuario que ingrese pues la longitud de los tres lados separado por enter y las capturé, las variables acá en leer. Ya hice el condicional, donde le pido que inicialmente voy por el equilátero, que es cuando son sus tres lados iguales. Entonces le digo que el lado 1 va a ser igual al lado 2 y que además también va a ser igual al lado 3. ¿Qué quiere decir eso? Que los tres lados son iguales. Traté de hacerlo los tres al mismo tiempo, pero eso no me permite comparar más de dos datos, no sé. No, porque son condiciones, entonces. No es que le digas que el lado 1 va a ser igual, no, es que le estás preguntando si el lado 1 es igual al lado 2 y si el lado 1 también es igual al lado 3. Exacto. Sí, O sea, no lo podía hacer lado 1 igual al lado 2 igual al lado 3. al lado No. 3 no. Ujú. No, porque son condiciones, acuérdense que vimos las tablas de verdad. Sí, Entonces, lado 1 igual al lado 2 da una verdad y lado 1 igual al lado 3 también da una verdad. Entonces, ¿eso en qué se convierte? Al final, después de toda esa expresión, debe haber un verdadero o un falso para saber si entra el sí o entra el sí no. exacto. Entonces aquí hay dos lados que son verdaderos. Y si se cumplen los dos, porque cuando le pongo y se deben cumplir los dos, entonces ya se cumple la función y se va para el equilátero, que es de sus tres lados iguales. Ok. Luego me vengo para el otro condicional en caso tal de que ese no se cumpla, tiene esta opción. Ah, bueno, estos paréntesis yo creo que no son necesarios. Es mejor dejarlos, Mayra. De hecho, el primero debería tenerlos para que sea más claro. Más ordenado, ok, listo. Entonces, lado 1 igual al lado 2. Y lado 1 diferente del lado 3, porque tengo que comparar con que sea un lado diferente, ¿cierto? Entonces, como aquí ya le dije que era igual al lado 2, entonces en este lado también hay otra condición que se puede cumplir, y es que el lado 1 sea igual al lado 2 y que el diferente sea igual al lado 3 y que el diferente sea el 2. Ajá. Tengo que contemplar pues de que se cumpla en todos los sentidos. Y si se cumple esta, o si se cumple esta, pues pasa. Por Ya eso es la O, porque cualquiera de las dos se pueden cumplir y pasa Pero a ser un Mayra, isósceles. entonces ahí faltaría otro porque el lado 2 es igual al lado 3, pero es diferente del lado 1. No. ¿Cuál tío me repite? O sea, también estaría la opción de que el lado 2 es igual al lado 3, pero diferente del lado 1. Sí. Lado 2. Ah, pero cuando yo le estoy diciendo que el lado 1 sea igual al lado 2. El lado 1 ¿En igual serio? al lado 3 y Es falta que, el lado. de hecho, Sí, tiene razón, tío. Sí. Tiene no, toda pero la ¿sabes qué? razón. Pero ¿sabes una cosa? El experto. O sea, yo lo hice sin el O y me da lo mismo, porque es que es lo que estaba, es la apreciación que estaba haciendo Mayra en ese momento. Al decir que el lado 1 es igual al lado 2, entonces ya cuando usted compara el lado 1 con el lado 3, también comparó el lado 2 con el lado 3 porque eran iguales. ¿Me entiendes? Exacto. Es que es eso ya no hay que compararlo porque ya se supuso. Y cuando tú haces el O,
ahorita yo muestro el mío que no lo hice con O y me da también igual, ¿sí me entiendes? ¿Por Pero qué? eso ¿Qué pasa? depende. Mm. Dale, Leandro, diga yo. No, yo digo es porque mira, cuando se cumple que la 1 es igual a la 2 y que la 1 es diferente de la 3, también se cumple que la 2, pero sí, había que analizar bien eso, pero no sé por qué me dio y porque sí, lo que comparó Mayra es que el lado 2, ya la otra opción, que la 1 sea igual a la 3, pero la 2 sea diferente, eso es cierto. Y no sé, pero a mí me estaba... Lo que podemos hacer es ahorita le ponemos los valores para que veamos en dónde Eso, falla. Sí, eso. porque A ver ahí qué sí pasa. debería fallar en el caso que dice mi tío. No lo agregue todavía, Mayra. No, estoy poniendo los paréntesis acá. Ajá. mientras. Y Listo, lo voy a entonces, dejar así. y si es un escaleno, ¿cuál es la condición? Que todos sus lados sean diferentes. Entonces aquí comparo lado 1 con lado 2, es diferente. Y lado 2 es diferente al lado 3, entonces ya abordé los 3 lados de una vez. Listo, entonces vamos a probar que sea un equilátero. Sería la 1 Ok. y la 2 iguales. O sea, todos iguales. Todos iguales, 20, 20, 20. Y me debe dar equilátero. Bien. Listo. Vamos a probar que sea un escaleno. Si es escaleno, el último. Para que dejemos el del El medio. último es escaleno, 3 lados diferentes. 10, Listo. 5 y 2. Escaleno. Ahora vamos a Cumple. probar que escoja un isósceles por lado 1 igual al lado 2 y lado 1 diferente del lado 3. Lado 1 y lado 2 iguales. 20, 20, 20, 20, 30. Isósceles. Isósceles, listo. Ahora lado 1 y lado 3 iguales. Y lado 1 diferente del lado 2. Entonces 20, 30 y 20. ¿Sí o qué? Cumple, isósceles. Y ahora pongamos la que dice mi tío. Lado 2, ¿cómo es tío? Lado 2 igual al lado... No, lado 1, 10. Ah, Y lado 2 y 3, 20 y 20. escaleno, sí señor. Escaleno, ¿sí ve? Entonces Sí. debe cumplir las 3. Entonces falta validar Sí, la ves. que dice mi tío ahí. Exacto. Y al final también, la de diferente. También. Porque A vea que ver, está escaleno y todos tenían que ser diferentes. Y habían dos iguales. Si lado 1 es diferente del lado 2 y lado 1 diferente del lado 3. Pero esa sí cumple con cualquier esta cosa. sí cumple. Ah, El sí, es problema es la así. otra. De hecho, Esta sí ¿sabes qué? cumple. De hecho, si Esta tú sí dejas el cumple. sino, de hecho, si tú dejas el sino solo, también cumple, ya sin poner nada, porque es la última opción, cuando uno lo pone así. Ujú. Sí, es Ah, cierto. bueno, Sí, es la sí. última. Es la última, pero igual es mejor validarla. Ah, sí, es cierto. Pero Y es que cuando yo le pongo aquí el li, ya le estoy diciendo de una vez que se tienen que cumplir las dos. Que sí, el lado entonces 1 sea diferente a 2 y que el lado 1 sea diferente a 3. Entonces ya y los si el estoy lado comparando. 1 es Ah, sí. diferente al 2 y el lado 1 es diferente al 3, el lado 3 y el lado 2 son diferentes. Así es, así Exactamente. es. Lo que pasa Ah, es que ahí sí. entró porque no se cumplió, no se validó la otra del Que es isósceles. esta, que la que fue la que el tío me recomendó, que Mm. es la que me está faltando. Le puso un 0, yo creo que en vez de un 1. Bueno, yo ya lo organizo entonces. Póngala de una vez. Bueno, O lado 1 igual a dice la igual a No, la otra. lado 1, no, lado 2 y lado 3 son diferente. iguales. Y diferentes del lado 1. Ya lado 2 es igual al lado 3. Ujú. Y lado 2 diferente de 3, ¿cierto? No, ¿Sí es así? ¿Cómo es, Diferente de tío? uno, diferente a de ver uno, eso. ya. Lado 2 diferente de 1. Ujú. La- Ay, ¿qué se me puso acá? Bórrele eso. Eso sale cuando lo di. Eso sale, sí, eso es rarito. Ya, listo. De 1, pusiste 1. ¿Va? Le quedó en el 12, bórrele ese que le sobra. Y le sobra, Ujú.
Listo, entonces ahí sí estaría cumpliendo con todos los condicionales. Sí. Valentina, Listo. muéstranos el suyo, porfa. Sí, yo sé que lo hizo malo, pero es para que vea. ¿No lo ha corregido ahí? No, comparta. Leandro, usted lo hizo igual, ¿cierto? Como menú. No, yo sí, yo lo tenía malo por lo que no le verifiqué todo, la misma cosa. O sea, hay que Le faltaban verificar. condiciones. Porque es que como en la lógica que tenía en la cabeza me daba supuestamente que sí, pero cuando Brady dijo eso, claro, si yo pongo el primero y el tercero diferente, empiezo a jugar con ellos, ya no da. Ya siempre me Ajá. da escalero. Tiene razón. Bien. Entonces vean lo que hizo Valentina, que aquí pues es un ejemplo de que depende cómo entendamos las cosas, las vamos a hacer, ¿cierto? Entonces la lógica es igual en todo lado, pero la lógica de programación hace que nosotros tomemos unos o tomemos otros caminos. Entonces, vean que acá Valentina lo entendió diferente. Valentina, ¿cómo lo entendiste? Le entendí como que, por ejemplo, que uno copiara, bueno, escoja uno, tres lados iguales. Y entonces pusiera, bueno, triángulo equilátero, triángulo, y bueno, y así en fin. Y lo hice como tipo menú, pues porque ya lo entendí así. Sí, pero o sea, lo resolvió a su manera. Sí, ella dijo, ah, no, pues para mí la opción más fácil es decirle, es Sí, pues decirle, le hizo lo que pidió realmente. sí, Sí. está bien. Es que está bien porque lo resumió, ¿cierto? Ya dijo, ah, pues yo le digo de una vez, si tiene los tres lados igual, pero Puso a pensar más al usuario, al cliente, claro. lo puso a pensar más. Entonces, va que cuando uno programa, la programación, la idea es hacerle la vida fácil y sencilla al usuario. Entonces, en el ejercicio de Valentina, el usuario va a tener que mirar primero si los tres lados son iguales para ponerle la opción a Valentina, ¿cierto? A diferencia de los otros ejercicios que uno le pide los valores y ya el código es el que actúa en eso. Pues entonces, está bien, solamente que para el ejercicio había que solicitar los lados y validar sí para practicar el tema de condiciones. Entonces, bueno, vale, bien. Lo quería que lo mostrara, pues porque no siempre se resuelve todo, pues uno no todo lo entiende así de una. Entonces vamos a ver el tema de hoy. Voy a dejar de compartir. Ah, no, antes voy a compartir. Resulta que ¿recuerdan el programa que hicimos? Ah, Leandro, es el momento. Tienes el programa de las tablas de multiplicar. Sí, sí lo tengo, ya lo proyecté. Eso. Que la otra no lo compartimos porque pues él no daba la temática hasta irnos para allá. Bueno, ya lo compartí. Listo. Amor, ¿cómo va? Bien. Hola, qué pena, Hola, tenía hola. apagado el micrófono otra vez. Ah, Bueno, bueno. entonces, este algoritmo es para hacer las tablas del 7, del 8, 9, pero aquí utiliza un ciclo que es el para, ¿cierto? Entonces, yo defino un número como entero, ¿cierto? Y defino un resultado también como entero. Entonces escriba, elige un número entre el 7, el 8 y el 9, ¿listo? Y le digo que le da el número. Luego le pregunto, si el número es igual a 7, entonces, para i, desde i igual 1 hasta 10, porque voy a hacer las tablas como las hacemos siempre, que es 7 por 1, 7 por 10. Entonces el resultado es número por i, ¿cierto? Que es el que va iterando, el valor que va iterando. Y luego le digo que escriba número por i igual resultado. ¿Listo?
y hago el fin de separa. Si no, entonces digo, entonces el número es 8, ¿cierto? Si el número es 8, entonces hago lo mismo. Para ir desde 1 hasta 10, el resultado por número es igual al número por i y escribo número por i igual resultado. Y lo mismo para el 9, ¿sí? Y cierro todos los ciclos. Es lo mismo que con el sí, ¿cierto? Sí, cierro los ciclos sí y cierro los ciclos para. Los fin sí y fin para, ¿cierto? Bueno, Sí. ahora va a correrlo. Entonces le voy a dar un número entre el 7, 8 y 9. 7. Entonces mira lo que me muestra. 7 por 1 igual a 7, 7 por 2, 14, por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 6, 42. Bueno, si le doy con el 8, vamos a ver, debería darme pues también lo mismo, claro, por el 9 y vamos a ponerle otro número diferente. El número ingresado no está entre los solicitados. ¿Cierto? Si le doy cualquier otro. 6. Ok. Leandro, usted inicialmente lo tenía sin validar, ¿cierto? Sin validar las condiciones. ¿Cómo sin validar? No te entiendo. Sin validar si era el número 7 o el 8 o el 9. Bueno, cuando yo lo tenía inicialmente no lo había entendido así, entonces yo simplemente le dije, entre un número entre 7, 8 y 9, es cierto, pero no, entre un número, pero cualquiera daba. Entonces, claro, ya después lo que hablamos en la clase fue, no, es que a usted como el programa le dice que es que entre uno de esos 3 números para que le arroje una de esas 3 tablas, y por si no entra ese número, le diga, no, es que este número no está dentro de los que le pedí, ¿cierto? Okay. Y Sí, el no, ciclo está bien. Sí. Era solo para validar que pues, como lo tenía inicialmente, era más práctico. Sí, pero solamente porque el ejercicio pidió que se validara si era 7, 8, 9. Entonces, vamos a compartir y vamos a explicar un poquito lo que estaba haciendo Leandro, que de pronto todavía no lo hemos comprendido. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algo que se llama ciclos. ¿Qué son los ciclos? ¿Qué serían ciclos? ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo en la vida real? ¿Qué es un ciclo? Una etapa, un periodo. Una etapa, un periodo. ¿Y cuál es la característica de un Algo ciclo? que repite. Que se repite. ¿Sí? Entonces el ciclo, hagan de cuenta que va haciendo una espiral. ¿Sí? Pero en un momento puede tener un cierre, un fin. ¿Para qué utilizamos los ciclos en la programación? Para no tener, digamos, que repetir código muchísimas veces, o para mostrar información que, digamos, que tiene una cantidad alta o mucha información que tiene la misma característica y dejar de mostrarla de manera manual o de manera estática. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, recordemos el ejercicio de las tablas. Yo no lo guardé. Yo creo que no. Ve que sí. Sí. Vean que Leandro redujo este código que a la final viene siendo parecido a este y a este con un ciclo. ¿Sí ven? Entonces, para evitar esto, nosotros podemos aplicar ciclos. Entonces, digamos que acá tengo un algoritmo que me dice, escriba los números del 1 al 10. Entonces le va a decir escribir números. ¿Qué haría yo? ¿Cuál sería la solución para este ejercicio? Escribir los números del 1 al 10. Camila, Braulio, ¿qué dicen? Muchachas. Valentina. Entonces yo diría escribir 1, ¿sí? Y podría decir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o qué? O podría decirlo escribir 1 y cojo esto y le digo escribir así, copio y pego hasta 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esto me va a escribir los números del 1 al 10. ¿Y qué tal si me dijeran escriba
Los números pares de hasta el 10.000. ¿Se imaginan Sí. este código? 6 meses para hacerlo. Exacto. Sí. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, jue madre, yo no voy a hacer ese código, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos números? Pero los números pares, por ejemplo, cumplen una característica que se puede decir, si número módulo 2 es igual a 0 es porque es par. Entonces yo ya lo puedo mostrar como par. Entonces, digamos que me dicen, escriba los números del 1 al 10.000. Ahora digo yo, jue madre, necesito hacerlo de una manera más práctica. Entonces, esto no me sirve, pero me sirven los ciclos, porque el ciclo lo que tiene es lo siguiente. Vamos a ver si Excel me sirve acá. Entonces, digamos que yo voy a definir un ciclo para escribir, digamos que yo voy a escribir números del 1 al 10.000. ¿Sí? Bueno, hagámoslo al 1000 para que los veamos más fácilmente. Entonces yo tengo que hacer un ciclo, ¿sí? Que empiece escribiendo el 1, ¿cierto? Luego el 2, luego el 3, luego el 4 y así se vaya yendo. Es decir, este ciclo debe tener, voy a poner por acá, el ciclo, ¿sí? Debe tener un inicio que es un valor, un final que es un valor y una iteración. Entonces, este ciclo, ¿cuál sería el valor de inicio de ese ciclo? El 1, El 1. ¿Cuál sería el valor final? 1000. El 1000. ¿Y cómo va a iterar? ¿Con qué valor va a iterar? Si pasa de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, ¿qué número tiene en esa iteración? De tanto en Uno. tanto. 1. De 1 en 1. ¿Sí? De 1 en 1, va a iterar de 1 en 1. Ya si me dicen los pares, pues yo puedo hacer una más breve, digamos, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Si me dicen los pares, ¿cómo iniciaría este ciclo? En 2. Ajá, podría iniciar acá en 2. Finaliza, digamos que lo va a escribir En hasta 1000. 1000. Itera Día 2 en 2. de a 2. Sí, pueden ser técnicas. O yo puedo hacer que el ciclo me recorra de 1 en 1 hasta 1000 y validar adentro si el 1 módulo 2 es igual a 0, muéstrelo. Y si no, si el 2 módulo 2 y así sucesivamente. Pero es más práctico esto porque el ciclo va a tener un número de veces que se ejecuta. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta que esto viene y hace el círculo. Sí, entonces él viene, entra aquí, imprime una vez, luego vuelve y entra con el número 2, luego pasa y entra con el 3, así hasta el límite que le pusimos, que sea, en este caso es 1000. Entonces digamos que este ciclo se repite 1000 veces, pero este como es dividido 2, pues se va a repetir 500. Entonces para hacer los pares es más práctico, digamos, hacer rendir el ciclo, hacer un ciclo de 1000 instrucciones para el procesador, mejor hago un ciclo de 500 instrucciones más precisas. Sí, entonces vamos a ver cómo trabajamos. Hay muchas sentencias para trabajar los ciclos, pero hay unas más simples que otras. Hagamos, por ejemplo, esta que dice repetir. Vamos a los comandos y démosle clic en repetir. Ah, pero ubicada aquí adentro, voy a ir a repetir. Entonces me dice, repetir secuencia de acciones hasta que una expresión lógica. ¿Sí? ¿Qué es una expresión lógica? Vean que acá tenemos operadores lógicos. Y o no. ¿Sí? Operadores relacionales igual. Entonces, esas expresiones no sirven. Entonces, digamos que yo defino que tengo un número, digamos un inicio que va a ser 0. Y yo le voy a decir que repita una secuencia de acciones. ¿Cuáles van a ser mis acciones?
escribir ese número. Ese número, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que le voy a poner número como para que sea más fácil. Hasta que este número sea igual a 1000. ¿Sí? Esta es la sentencia más simple. Lo que pasa es que necesita primero que se inicialice un valor. ¿Sí? Luego una sentencia. Esto es una sentencia a ejecutar en el ciclo. Luego, acá necesita una condición de finalización. Y ahora el incremento en dónde está. Sí, yo tengo que controlar ese incremento. Entonces yo tengo que decir que el número va a incrementar, o sea, va a ser igual a número más 1. ¿Sí? Porque va a incrementar una vez. Entonces aquí llego, yo misma defino, el número empieza en 0 y la sentencia repetir me dice, repita hasta que el número sea 1000, me escribe el número en la pantalla y me aumenta ese número para poder que él vaya iterando y tenga un fin. Si yo digo, digamos, obvio esto, puedo causar un bloqueo de la memoria RAM, porque eso se me va a repetir infinitas veces y este número siempre va a ser 0 y se va a quedar en un ciclo infinito. Entonces, el tema de los ciclos, lo delicado es que uno, haciendo pruebas, va a generar ciclos infinitos. Cuando les pase eso, el computador se pone lento, no le responde, le toca decirle controlar, suprimir y salirse del programa de PCIN o reiniciarlo. Entonces, cuando vayan a probar los ciclos y están haciendo algún trabajo en Word o lo que sea, guárdenlo antes por si les toca reiniciar el computador porque bloquearon la memoria RAM. Porque todo eso va a ir almacenando en memoria y eso va a llegar a un momento en el que se llena el buffer de datos y ahí ya no hay nada. Entonces, por eso es muy importante el iterador. Entonces, acá, este es el iterador. ¿Sí? Voy a ejecutar. Entonces, vean pues. Ejecuté y tengo los números. ¿En dónde empieza? En 0. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega? A ver, yo lo borro aquí para que sea más. Hasta 999. Ok, me falló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que me llegue hasta 1000. Entonces, él llegó y dijo 0. Y empieza. Escriba el número, entonces escribe el 0, lo aumenta, ya el número es 1. Como dice, viene y valida hasta que el número sea 1000, entonces él pregunta, ¿el número es igual a 1000? Entonces él dice, no, entonces vuelve y vuelve acá y vuelve a hacer el ciclo. Ya como el número es 1, entonces escribe el 1 y viene y aumenta y el número es igual a 2 y vuelve y pregunta, ¿el número es igual a 1000? No, y vuelve así hasta que viene y escribe 999. ¿Número es igual a 1000? Sí. Entonces ya no vuelve a pasar por acá, porque el número es igual a 1000 y se salió del ciclo. Entonces, primero que todo voy a corregir. Esto debe empezar en 1 para que me escriba el número acá. Como está llegando a 999, pues voy a decirle que más bien número sea menor que 1000. Menor o igual. De esa manera. Si es igual a 1000, me lo va a imprimir, pero si es 1001, ya no, porque es menor o igual. 1. Es mayor o igual, Maru. Sí. No, pero mayor o igual a 1000 se me va a ir. La dejaré igual. Ahí me da 999. Sí. Si lo pongo menor o igual a 1000. ¿Es menor o igual a 1000? Ah, bueno, entra una sola vez, por eso me imprime el 1. Porque el 1 es menor de 1000 o igual en caso de que llegue a 1000. Entonces esta condición siempre la va a cumplir. Lo mejor sería que fuera igual a 1001. ¿Sí? Ahí sí me haría el ciclo porque va a recorrer todos los valores. ¿Sí ven? Porque
Si él acá a la primera me cumple la condición como yo lo teníamos, 1 es menor o igual a 1000, sí, 1 es menor o igual a 1000, entonces hasta que cumpla esta condición y se va a salir. Pero entonces en este caso, yo ya le dije, hasta que sea igual a 1001, cuando llegue a 1001 ya me ha impreso el 1000 acá y ya se puede salir del ciclo. Hagámoslo con los números del 1 al 10 para que los visualicemos más fácilmente. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tengo los números del 1 al 10 por medio de un ciclo. Si me piden los números del 1 al 100.000, pues yo ya sé que esto va a ser 100.001. ¿Sí o qué? Sí, en este caso para validar bien la condición, 100.001. Esto es porque el ciclo se llama repetir, pero hay varias formas de hacer un ciclo. Por ejemplo, hay un ciclo mientras, hay un ciclo repetir, hay un ciclo para, que fue el que hizo Leandro, ¿sí? Pero empezamos con el ciclo de repetir porque es el más sencillo. Ya los otros ciclos juntan este número y este iterador en la estructura del ciclo. Entonces, vamos a escribir los números, digamos que vamos a escribir los números pares, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer esto y vamos a trabajar con el 10 para que los veamos más fácilmente. Entonces, acá yo puedo decir, ok, empieza en 2, ¿sí? Auménteme en 2 hasta que sea 11. Pues, en este caso no va a ser igual a 11. Sí, acá puedo tener un bloque de memoria, porque esto va a pasar de 2 a 4 a 6 a 8 a 10 y de 10 a 12. Entonces yo tengo que decirle acá que sea igual a 12, porque si lo dejo en 11, él nunca va a cumplir esta condición y se queda ejecutando. Y no lo ejecuto así porque se me bloquea y me toca parar el Zoom posiblemente. Entonces acá 2, 4, 6, 8, 10. Sí, pero si yo tengo un ciclo normal, digamos que esto es en 1, de 1 en 1, entonces yo también puedo decirle, por ejemplo, acá. Sí, abro y cierro paréntesis. Es bueno que mantengamos esta estructura de abrir y cerrar paréntesis cuando hacemos los sí, hacia allá una sola condición. Entonces yo digo, si el número módulo 2 es igual a 0, él me va a escribir, entonces, él me va a escribir el número. Dice, falta cerrar el repetir. Vamos a cerrar es el fin sí. Fin sí. Y esta viene acá. ¿Sí? Entonces yo cojo, voy a empezar en 1, voy a decir si el número es un par, porque ya sé que matemáticamente esta operación es la que me muestra que es un par, entonces le voy a decir escriba el número. Si no, igual no hay que hacer un si no, porque yo solamente necesito validar esto. Si no, pues igual él va a continuar en esta línea. Entonces él viene, empieza en 1 y dice 1 es par. No, viene para esta línea y dice número igual a 1 más 1 es 2. Vuelve acá. Dice 2 es par, sí, escribe el número. Y luego sigue acá, lo aumenta a 3. Viene y pregunta, ¿3 es par? No, lo aumenta a 4. Vuelve y viene acá. ¿4 es par? Sí, escribe el número, ¿sí? Y sigue esta línea, lo aumenta a 5. Viene y pregunta, ¿5 es par? No, entonces lo aumenta a 6. Vuelve y pregunta, ¿6 es par? Sí, escribe el número. Y así hasta llegar al 10 y al 12 él se sale. Sí, él viene. 10 es par, sí. Aumenta el número. 11 es par. No, lo aumenta a 12. Y el que viene y dice acá, número 12, sí, y se sale el ciclo. Pero aquí está igualmente 2, 4, 6, 8, 10, los números pares. ¿Sí? En un ciclo. Ahora,
Vamos a hacer un programa que nos imprima los números impares. Tengan en cuenta que si tienen algo por ahí guardado en Word, con el ciclo repetir. Vamos a ver hoy el ciclo repetir y ya luego vemos los otros ciclos. ¿Sí? Entonces les voy a poner un programa. Este programa va a imprimir impares. Impares. Bueno, va a imprimir impares. Del 1 al 11. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Es para que ustedes lo hagan. Usando la estructura repetir. ¿Se animan o lo hago? Hágalo, María. Listo, entonces lo va a hacer. Imprimir impares, entonces voy a utilizar ciclos. Entonces yo cojo, bueno, me voy a traer la función repetir. ¿Sí? Entonces repetir, ¿qué voy a decir? Secuencia de acciones. Entonces, y hay una expresión lógica. Entonces para eso voy a definir que número va a empezar en 1. ¿Sí? Y la secuencia de acciones, ¿cuál es? Que voy a escribir el número. Pero, lógicamente, entonces yo tengo que aumentar este número. Si sumo 1 más 1 me da 2, pero si sumo 1 más 2 me da 3. Sí, entonces yo debo aumentar esto, que es igual a número más 2. ¿Sí? Entonces yo le digo acá que lo voy a aumentar en 2, pero como empieza en impar, al aumentarle 2, entonces me va a dar 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11, y los va a imprimir hasta el 11, o sea que en la expresión lógica le voy a decir hasta que número sea igual a 11. Y ahí ya imprimiría los números impares, 1, 3, 5, 7, 9 impares hasta el 11. Mario, porque es que no queda el 11. O el Tienes 12. que decirle el 13. Tienes que decirle hasta No 13. quedó bueno, no quedó el 11. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo número sea igual a 11. Y cuando él ve que el número es 11, él no vuelve él no pasa otra vez a hacer una iteración en el ciclo, sino que ya se sale porque este es el controlador de que se termine el ciclo. Entonces tendría que decirle hasta 13 para que cuando llegue a 11, él siga pasando acá, vuelva y haga esto, suma 13. Cuando es 13 ya se salió. Entonces al ser 13 aquí, él no vuelve y pasa por este código. Sino que ahí sí nos tira el 11, eso. 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces, ¿por qué nosotros lo controlamos acá? Y como el código siempre se ejecuta en bloque, sí, en bloque se llama primero una línea, luego la que sigue, luego la que sigue, luego la que sigue, luego la otra. ¿Qué pasa? Como esta sentencia es una sentencia de ciclo, él va a hacer el ciclo hasta que se cumpla esta condición. Si esa condición nunca se cumple, él se va a quedar en un ciclo de manera infinita ahí. Sí, ya si se cumple, él va a parar. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, una vez me preguntaba, uno no puede hacer que, pues, que no tengamos que reiniciar el ejercicio para pedirle al usuario otras cosas. Sí, por ejemplo, ingrese los datos del empleado 1, sí, o ingrese los datos del siguiente empleado. ¿Cuántos empleados tiene? Tengo 3, entonces hace un ciclo que le corra hasta 3 para que él le repita cuántos empleados tiene. Pero vamos a hacer otros ejercicios así para que sea más entendible esto y poderlo aplicar. Listo, aquí imprimo los impares. ¿Qué haríamos con las tablas de multiplicar? Ya no tendríamos que imprimir nosotros tablas. Sí, por ejemplo, vamos a hacerlo sencillo. Escribir y le voy a decir, ingrese un número para
mostrar la tabla de multiplicar de ese número. Entonces le voy a leer un número. Y ahora le voy a escribir las tablas de multiplicar. Como las tengo por acá, me voy a copiar esto. Entonces ya sé, aquí no es 7. No, pero ahí me lo coge. Ahí lo ha cogido, a ver eso. Voy a escribir cualquier número, vea que ahí me deja pasar. Que se muestre así, no altera tampoco que funcione, ¿sí? Entonces yo ya sé que acá, pues no es ilógico que yo le muestre, yo quiero ver las tablas del 4, porque me muestra las tablas del 7, pero si lo quiero hacer así, pues yo ya simplemente le diría número por 1, ¿sí? Que esto fue lo que hizo Leandro inicialmente. Sacaba la tabla que le dijera al usuario y está muy bien. Entonces yo simplemente le digo acá número y cojo acá número. Sigo acá. ¿Sí? Y aquí ya no es 7. Vuelve y juega. Todo esto es un número. Entonces me toca borrar todos los 7 y decirle número por 1. Número por 2. Esto porque lo voy a escribir manualmente. Entonces vea todo lo que me está demorando hacer esto. Y eso que copié y pegué. ¿Sí? Y lo voy a ejecutar. Entonces acá. Ingrese la del 2. 2 por 1, 2, ta. Reiniciar. Ingresa la del 7. 7 por 1, ta. Entonces acá me funciona para cada tabla. La tabla del 100, tal. ¿Sí? Pero si yo quiero evitarme este código, vamos a ver si me deja este bloque. No me deja. Yo diría, si yo quiero, en vez de hacer esto, hacerlo más práctico, pues entonces yo llego y me llamo acá un repetir. ¿Sí? ¿Qué acciones? Esta que tengo acá. Esta sería mi secuencia de acciones. Voy a escribir número por, ya que sería este 10, tendría que ser otro valor. ¿Dónde lo voy a generar? Ya lo vamos a mirar, ¿sí? Entonces, yo leo aquí el número. Este debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la expresión lógica. Entonces, vean que acá lo que nos controla el ciclo es que imprima de 1 hasta 10. Entonces, yo voy a crearme una variable acá que diga iterador. Va a ser igual a 1, va a empezar en 1. Y este por, voy a concatenarlo con el iterador. Entonces aquí va a decir, número, me escribieron un número, digamos que fue 4, por 1. Va a ser igual a número por el iterador. ¿Sí? Es lo mismo, solamente que yo aquí estoy imprimiendo lo que digamos, el mensaje y acá le estoy ya mostrando la operación. ¿Sí? Ahora que este iterador debe llegar a 10, entonces yo voy a aumentar. El iterador va a ser igual al mismo iterador, ¿sí? Empieza en 1, entonces iterador va a ser igual a 1 más 1. Y va a ir hasta que este iterador sea igual a 11 para que llegue hasta 10, ¿sí? En este caso sería 1 menos.
Y así yo reduzco este código. Iterador 1, aumenta en 1, llega hasta 11. Vamos a mirar. Ingrese un número, 7. Y ya me muestra las tablas de multiplicar hasta 7 por 10, que era lo que yo estaba buscando. Ah, que es que ya me dicen hágalo hasta el 100. Ah, simplemente le digo aquí hasta que esto sea 101. Y ya el iterador va a aumentar y hasta 101 va a llegar. ¿Sí? 4 por 100, 400. Y me tiró las tablas desde el 1, pero no lo veo por acá. Acá, 4 por 1, 4. Hasta el 100. ¿Sí? Entonces ya eso depende del ejercicio que yo quiera hacer. Solamente que los estoy haciendo así para que sea más práctico visualizarlo. Ingresa la tabla del 6. Listo. 6 por 1, 6 por 2. Y todo este código que tenemos acá ya se convierte en un código estático. Cuando uno hace este tipo de cosas, estas operaciones, esto se vuelve como en un código estático. ¿Por qué? Porque siempre va a imprimir lo mismo, de pronto con unas variaciones que sería el número. Pero aquí ya tenemos un código completamente dinámico. Porque él solamente tiene una sentencia que se va a seguir mostrando en un ciclo, pero está controlada por el iterador. ¿Sí? Entonces aquí está. El inicio en 1 viene iterando, iterando hasta que le digo la condición de finalización. ¿Cómo va en ese ciclo? Enredado. Pues no tanto. Le coloca un dígito más, pues como un valor más. No es que cuando sean impares, es dependiendo de la operación que yo vaya a hacer. Sí, entonces dependiendo, digamos en el caso de que haya que mostrar impares, pues bueno, pero acá, dependiendo de la operación que yo vaya a hacer, pues el iterador debe llegar a un valor. Y normalmente ese valor puede ser el número, un número más del último número que quiero mostrar en el ciclo. Siempre debe ser un número más. En este caso sí, para el ciclo de repetir. ¿Por qué? Porque él viene y valida la condición cuando ha cumplido todas las líneas. Otros ciclos lo hacen al principio. Entonces ya el valor, la condición es diferente, pero ahorita ocupémonos de este nada más. Sí. Mayra y Patti y Daniel y Sofía. Maru, ¿Qué bien. pregunta tienen? Vale. Lo vieron, pero... Es lo que más me difícil a veces como que aprendemos esas cosas de repetir, que cuando pones eso. Inicialmente la idea es que lo saquen de acá, del comando, pero que ustedes luego sepan aplicar esto. Ok, aquí tengo un ciclo. ¿Cómo sé yo que tengo un ciclo? Porque generalmente tengo que mostrar la misma operación en un bloque. Sí. ¿Para qué me sirven los ciclos? Para hacer un menú de usuario, por ejemplo, que se cierre cuando el usuario quiera. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un menú dinámico. ¿Sí? Entonces le voy a decir, escriba una fruta. Perdón. Escribir. Le voy a decir, escriba una fruta. Y él me va a escribir una fruta, entonces yo le voy a leer. Y entonces ya le va a decir, la fruta ingresada es, y le voy a mostrar la fruta. Esto, yo le digo, escriba una fruta, manzana. Hasta ahí llegó mi código, ¿sí? Pero si yo le vuelvo y lo reinicio, escriba pera, y así sucesivamente. Ya, si yo quiero que este código sea un menú dinámico,
que el usuario seleccione cuándo quiere salir, entonces yo puedo hacer algo como esto. Entonces yo vengo y le digo repetir, ¿sí? ¿Cuál es mi secuencia de acciones? Prácticamente este código que yo tengo acá. No tiene que ser una línea, es una secuencia de acciones. Entonces, todo este código yo lo quiero repetir. Escribo una fruta y le muestro la fruta. ¿Hasta qué? Entonces, ya yo tengo que ver qué condiciones puedo poner ahí. Entonces, yo le voy a decir, escriba una fruta o ingrese la letra E para salir. Sí. Entonces yo le voy a decir hasta qué fruta sea igual a la letra E. Y así ya hice un ciclo que interactúa con el usuario. Entonces vamos a ejecutar a ver si no me meto esta. Listo. Escriba una fruta o ingrese la letra E para salir. Entonces voy a escribir pera. Vea que yo escribo y me dice la fruta ingresada es pera, pero vuelve y me dice escriba una fruta o ingrese la. Entonces le digo manzana. Y vuelve y me corre el ciclo. ¿Sí ven? Uva. Melocotón. O escriba E para salir. E. Y ahí finalizó. Ustedes vean que no siempre las condiciones del ciclo son numéricas. Ajá, solo que para la hora de aprender el ciclo, pues los números son más prácticos. Pero acá nosotros lo podemos controlar con cualquier valor. Entonces vean que acá nosotros podemos ya empezar a hacer unos menús que nos capturen un montón de datos y ya los ciclos trabajan con algo que llaman vectores, que la idea es entender los ciclos para que ya comprendamos el tema de los vectores más a fondo. ¿Está claro este ejemplo? Sí. Listo. Entendí más ese que el de los números. ¿Entendió más ese que el de los números? Lo mismo, podemos integrarlos. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer el de las tablas. Sí, yo tengo esto, entonces yo simplemente ya, este es muy sencillo, entonces yo le voy a decir, hey, ingrese un número para mostrar la tabla de multiplicar de ese número. O ingrese asterisco para salir. Si yo escojo qué valor, o ingrese exit, o ingrese salir, o ingrese cualquier palabra que me permita validar eso. Entonces, yo capturo el número, entonces le voy a decir hasta qué número sea igual a asterisco, por decirlo así. Y ya le voy a tirar las tablas. Entonces le digo acá, tablas. Y vean pues, a ver cómo nos va con este. Aquí tengo un iterador que es un ciclo repetir hasta que sea igual a 11. Yo puedo coger todo este código y ponerlo así como puedo tener anidados, puedo tener ciclos anidados. ¿Sí? Y aquí me dice, no coinciden los tipos, hasta que número sea igual a... ¿sí? Tengo este repetir y este... variables o expresiones de distinto tipo. Ok, este número, aquí tengo otro número. Entonces esto es lo que no me está dejando. Entonces voy a decir, ingresé, este sería la tabla. Acá tengo un error, vean el error que tengo, para que empecemos. Yo leo acá y me dice, en instrucción 1, no coinciden los tipos, mayor, menor o igual. No se puede comparar variables o expresiones de distinto tipo. Entonces yo le estoy diciendo que compare números sea igual a asterisco. Pero acá estoy trabajando con un número, ¿sí? Y acá estoy trabajando con otro número. Entonces yo le digo escribir número, y este número ¿dónde viene? De este ingreso de acá. Entonces voy a intentar decir que esto es tabla. Digamos hasta que tabla sea igual a asterisco.
¿sí? Y ya yo le digo, escribir. ¿Yo qué le estoy pidiendo? Ingrese un número para mostrar la tabla de multiplicar. Ese número lo va a almacenar en esta variable tabla. Lo que pasa es que al asociarlo como con el texto número, de pronto el programa infiere que es un número, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, escriba la tabla por el iterador que empieza en 1. Va a ser igual a la tabla por el iterador. Y ahí me falla. Ah, jue madre. No se puede comparar variables o expresiones de distinto tipo. Bueno, entonces pongámosle, si esto no es Maru, número. Sí, Maru, tengo una preguntita. O sea, yo lo que entiendo con eso, de pronto no será eso, porque como X es una variable, ¿cómo se llama? De esas de cadena. multiplicar. Este coso, pues esa que tienes ahí, sí se puede comparar un número con una, sí, con una variable numérica, con una variable así, ¿no será eso? No, no debería, No, pero no, sí, pues, creo que la puede decirle que casa, como hago la no necesariamente, operación, sí. Tú nos como has yo, dicho, es que yo lo digo es porque tú nos has dicho que las variables él las asume por defecto, ¿cierto? Como ajá, que, como cero, cuando son números. eso. ¿Y cuáles son Entonces, los tipos de variables? Cuando uno los marca, dice cómo. Y yo miro que es que se me eso, como olvida. entero, como entero, carácter. Entonces vean que Carácter. acá, ¿No será que lo toma como carácter y por eso no te deja? No sí, es eso. porque él acá le está diciendo valida igualdad con un carácter, pero acá está haciendo una multiplicación, estos deben ser enteros. Entonces, acá, por ejemplo, tendríamos que hacer una corrección al código. Yo tendría que definir, ni siquiera fue porque la llamé número, sería definir esta variable tabla como, digamos que lo defina como carácter, ¿sí? Y ya vea el error para donde se me pasa. Me dice que no puede multiplicar esto porque tabla es un carácter. Entonces debo usar una de estas funciones que me dice convertir a número, ¿sí? Entonces voy a decirle que me convierta a número la variable tabla y ahí sí me la multiplique. Sí, porque de alguna manera tengo, en tabla puedo tener un carácter o puedo tener unos números, pero vienen, como lo definí como carácter, vendrían en carácter para yo poder validar esto así. Entonces, para hacer la operación, tengo que convertirlo a número y ahí sí multiplicarlo. Si no, pero me estaba generando el error. Yo lo puedo dejar incluso acá como número. Y acá tengo un ciclo dentro de otro ciclo. Entonces, el ciclo principal me sirve para saber cuál tabla quiero mostrar y el ciclo de abajo o el de adentro me sirve para recorrer la tabla y visualizarla de acuerdo del 1 al 10 y tal número. Ya, si aplico el asterisco, pues se va a salir. Vamos a probar. ¿Sí viste, Leandro, por qué la conversión? Sí, claro, porque por los dos lados te va a salir, si lo defines como número, no te lo toma, si lo Ajá. defines como variable, como carácter, no te lo toma en el otro lado, entonces sí hay que hacer. Exacto. Entonces, voy a ingresar que me imprima la tabla del 34. Vea que ahí me la mostró. Y me vuelve y me dice, ingrese un número para mostrar la tabla o asterisco para salir. La tabla del 6. Vuelve y me tira la del 6. Y así yo puedo jugar con esto todo el tiempo hasta que yo le diga asterisco, enter. Y ahí hay un error. Error, la cadena asterisco no representa un número. Leer tabla, pero tabla está como carácter. Entonces es por lo siguiente, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando acá, de entrada él llega acá a repetir porque él tiene que pasar por este código. Y está viniendo a decir, conviértame asterisco a número. Y ahí es donde está saliendo el error. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería una salida para corregir este código? Vean que acá se empieza a mezclar todo lo que nosotros hemos visto.
Entonces, por uno tiene que ser ágil. ¿Cuál sería una salida? Pues cuando sea asterisco, esto no se puede hacer. Sí, cuando sea asterisco, esto no se puede hacer. Y como el primero captura el asterisco, entonces me va a tocar ponerle acá un condicional y decirle, sí, tabla es igual a asterisco, así lo tenga acá, porque este es para controlar la salida del ciclo y este va a ser para controlar que no se ejecute una operación matemática que no se debe hacer con ese tipo de valor y que no me salga error. Entonces, todo esto solamente se va a ejecutar si esto es diferente de asterisco. O sea, si esto representa un número o si tabla es entero, ¿sí o qué? Si esto representa un número, entonces me va a hacer. Si no, ahí sí, entonces voy a volver a ejecutar. Vuelvo y pruebo. 2, 3, 4. Asterisco. Enter. Vean que ahí ya me dijo ejecución finalizada. Sí. Y si yo quiero mostrar un mensaje para salir, pues ya tengo acá. Si tabla es diferente de asterisco, hace esto. Y si no, entonces le puedo ingresar acá un... Si no, entonces le voy a decir escribir, le voy a poner bye bye. Entonces vean que, pues, digamos que acá ya nosotros empezamos a mezclar todo el conocimiento que hemos traído. Y le digo asterisco, él me dice bye bye y ya, ejecución finalizada. ¿Cómo la ven? Bien, Valentina ya tiene una risa nerviosa. empezar a mezclar todo esto ya. Sí, Eso exacto. es de Porque... práctica. Yo creo que todo Ajá, en la vida es eso, repeticiones y repeticiones hasta que uno entienda qué hay por dentro. Eso es. exacto. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, en este ejercicio hecho todo lo que hemos visto hasta el momento. Definimos variables, vimos el ciclo sí, aplicamos un sí, no, sí. Tenemos repetir, incluso tenemos el repetir anidado. Y ya aplicamos un menú dinámico para pedir la información al usuario. Entonces, hay que Mario, poner ejercicios. ¿Cómo? ese hasta que tabla sea igual a asterisco, ya no sobraría porque usted puso el condicional. Ah, no, porque es el cierre de ciclo. No, no he hecho nada. Exacto. No lo puedo quitar porque entonces el ciclo me queda mal. Y ya aquí lo que pasa es que como el repetir, acá dice una secuencia de instrucciones, pues yo acá debo controlar prácticamente mi programa. Sí, prácticamente acá inicia mi programa. Yo le estoy pidiendo una información al usuario, voy a operar esa información, entonces voy a validar que ese dato sí sea correcto para operarlo y ya voy a validar también que él haya querido salir y me le despido. Ok, gracias. Yo sé que se entiende en la teoría, pero hay que entenderlo en la práctica. Sí, es que hay que trabajarlo mucho. Sí. Ujú. Entonces les voy a dejar ejercicios de este tipo que combinen la información que hemos trabajado. Listo, perfecto. Sí. Sí. Yo les veo las caritas. Creo que la mayoría no tiene la cámara activa. Sí, ok. Pero Mario puede poner unos que sea solo iterar. Sí, claro. Par, impar, y ya después ahí sí ya que uno integre más cosas, como para cogerle primero el ritmo a la iteración y ya ahí sí meterle más cositas. Ajá. Está bien. Entonces, vamos a ver. Sí.